Bueno, buenas noches. Este, el propósito del estudio de hoy es un poquito continuar lo que se habló el domingo pasado, es agregar un testigo más a las parábolas que estábamos haciendo para nuestra línea de tiempo del fin, desde el comienzo de nuestra línea de reforma, que es en 1989. Y estábamos viendo la tercera guerra de Diado acá, un poquito anoté algunas cosas en rojo a modo de que tengan claro el repaso, pero podemos hacer un pequeño repaso. El final de la Segunda Guerra terminaba con la batalla de Gabín, que era el enfrentamiento entre los poderosos generales de Alejandro de aquella época, Antígono y Eumenes. Y vimos que Antígono tenía dos aliados que lo ayudaron durante toda esta guerra y tuvieron una relación interesante. Después de que Antígono, al ganar la batalla, se convierte en un general mucho más dictatorial y empieza a matar a varios de sus generales que eran poderosos y que él temía que puedan por ahí llegar a armar alguna revuelta y dividir su imperio. Entonces, entre los generales Peyton, que era uno de los más fuertes, él decide matarlo, por más que había sido clave para ganar la batalla previa. Ahí vemos que Seleuco también, que estaba gobernando Babilonia, huye de Babilonia y no se queda más del lado de Antígono. Después vemos que Seleuco avisa a Ptolomeo, que era el rey del sur en aquella época, y forman una liga de los generales poderosos Lisímaco, Casandro y Ptolomeo, y le dan un ultimátum, le dicen: Antígono, vos tenés que parar de conquistar y vamos a dividir las tierras, quedémonos los cuatro en nuestro molde. Pero Antígono, ya ensorbecido, no quería saber nada con eso, entonces lo ignoró completamente. Entonces vemos un ultimátum ahí, y después en la conquista Antígono sigue e invade Siria, que previamente era territorio que estaba gobernado por Ptolomeo, el rey del sur. Entonces ahí vemos cómo Antígono toma una esfera de influencia de Ptolomeo y deja a su hijo Demetrio a cargo, y él sigue en las conquistas hacia el norte. Después vemos que Ptolomeo vuelve a reconquistar parte de su territorio perdido y gana la batalla de Gaza, o Rafia, son el mismo lugar geográfico. Ahí vence a Demetrio, que estaba a cargo de las tropas, y Demetrio tiene que huir más al norte para encontrarse con su padre de nuevo y volver a conquistar juntos cuando el ejército vuelve a unirse. Y acá había un progreso hacia el sur de nuevo y llega hasta el borde de Egipto. Antígono llega al límite de la tierra con Ptolomeo y se ve molestado por los naboteos y distraído también porque Seleuco se había escapado y había tomado Babilonia de nuevo. Entonces él decide ir a hacer frente a estos problemas primero y hace campaña contra los naboteos, toma la ciudad de Petra, etc. en esos años, pero no llega a terminar de conquistar la parte que era de Ptolomeo. Y después vemos también que pierde las guerras babilónicas contra Seleuco y marcamos el comienzo de la dinastía seleucida, cuando Antígono ya no pelea más en Babilonia, sino que Seleuco queda como el indisputable líder. Por más que no hay mucha documentación sobre esas guerras, sabemos el resultado final y que Seleuco sigue reinando ahí. Eso era lo que vimos. Habíamos visto esta aplicación, los poderes que peleaban cuando el mundo era bilateral. Vemos que en esta batalla la Unión Soviética cae y se empieza a levantarse Estados Unidos como el poder unilateral indiscutible. Por más que habíamos visto ya que Gorbachev tenía otras ideas, quería presentarle a la ONU el multilateralismo para mantener a todas las naciones en jaque y que controlen a los poderes para que nadie se desvíe y sea uno más fuerte que otro. Pero Estados Unidos tenía otra idea. El presidente Bush invade Irak, que era esfera de influencia de Rusia antes, cuando estaba en el dominio de la URSS. Por más que Rusia acá junto con Alemania y con Francia intentan detener y dicen: investiga más el caso, porque el presidente Bush estaba acusando a Irak de que tenía un montón de armas nucleares y destrucción masiva.
Y estos países dijeron, no, las acusaciones que el presidente dice son falsas y están sin fundamento. Investiguen más el caso y si se prueba cierto, está bien. Pero si no se prueba cierto, no invadan de ninguna manera. No le importó y mandaron la invasión igual. Tropas de Gran Bretaña también invadieron y había un encargado de, digamos, testificar y comprobar si era cierto que en Irak existían tales armas. Y cuando él hizo el reporte al final de la guerra y de la invasión, no se encontraron armas de destrucción masiva, así que ahí se sabe que era todo mentira. Después la batalla de Rafia, que todavía está en el futuro, pero nosotros está alineada con la batalla que ocurrió en Gaza, y sabemos que es una victoria para el rey del sur. Entonces Rusia se tiene que levantar y ganar en esta guerra de influencias, de esferas de influencias, contra Estados Unidos, el poder unilateral de hoy en día. Y marcábamos en Panium lo mismo que vemos antes de que Antígono haga la paz con los dínastas, los problemas por los que él es detenido son los naboteos, que son los hijos de Ismael. Nosotros sabemos bien que son los mismos descendientes que el Islam. Y también Seleuco era el aliado que tomaba parte, digamos, en esto lo marcábamos con el Vaticano, porque Seleuco vuelve a tomar las tierras de Babilonia. Entonces vamos a comenzar hoy. Tenemos en mente para desarrollar otro testigo más a esto y también que nos amplíe la perspectiva y nos dé nueva información, es la Guerra Mundial I. Y lo que marqué acá es para decirle más o menos el esquema de las cosas como nosotros las vemos en parábolas. Hay veces que decidimos agarrar ciertos eventos de una historia. Por ejemplo, Daniel te cuenta que Alejandro iba a tener su imperio y después iba a ser repartido en 4 y después quedaba rey norte y sur. Y se saltea un montón de eventos en la historia que son tal vez importantes, pero la parábola que está armando Daniel es solamente la división del reino. Entonces se saltea por ahí otras batallas. Pero si vos vas a la historia, puedes encontrar más batallas y creas una nueva parábola. Por ejemplo, acá Pirro toma parte en la batalla de Ipso, después huye, sobrevive y tiene sus campañas en Macedonia y luego en Italia, Heraclea, Asculo y Benevento. Y con esos eventos que Daniel pasa por arriba, vos creas una nueva parábola que también es aplicada para nuestro tiempo. Y lo que hicimos acá arriba es esta. La tercera guerra de Adocas, con el fin de la segunda en Gabín, también nos cuenta cómo se desenvuelve Antígono, el rey del norte en este caso, contra Ptolomeo, el rey del sur. Entonces tenemos otra parábola, que es esta, para nuestro tiempo. Entonces con la guerra mundial sabemos que por ahí hay mucha información. Nosotros vamos a tomar solo algunos datos interesantes que se alineen y nos amplíen esta misma parábola. Bueno, después más adelante les voy a contar un detalle que hay que tener en cuenta cuando estamos alineando líneas de falla con líneas de éxito, pero más adelante cuando pase ese hito lo voy a comentar. Bueno, ¿cómo ocurre que se desenvuelve la Primera Guerra Mundial? Vemos que Alemania sabemos que era el rey del norte para nuestra Segunda Guerra Mundial. Y Alemania también toma parte en la Primera Guerra Mundial. Pero hay un imperio que estaba aliado con Alemania, que era el imperio austrohúngaro. ¿Cómo nosotros lo vamos a ver en nuestra parábola? Es como otra forma de representar al mismo poder unilateral, Estados Unidos, que tiene dos cuernos. Su poder está basado en dos pilares. Entonces, el imperio austrohúngaro es una combinación, tal como vimos Media y Persia, es una combinación de un poder, de un imperio que tiene dos poderes fundamentales. Entonces esa es la manera que lo vamos a ver nosotros. Comienza las tensiones con Austria-Hungría y los países que lo rodeaban, comienzan porque había un país chiquitito, si me permiten hacer un pequeño
mapita o bosquejo, tenemos un país chiquitito entre, si esto es Austria-Hungría, acá había un país chiquitito llamado Bosnia, y acá estaba Serbia. Ya se estaba discutiendo hace años en Serbia que tenían una relación íntima con Bosnia y estaban tratando de anexar a Bosnia como una nueva provincia de Serbia. Sabiendo esto, el Imperio Austrohúngaro quería ganar más territorio y decide, mientras toda esta negociación pasaba, invadir directamente Bosnia, que era una esfera de influencia de Serbia. Y Serbia, hace poco tiempo, había cambiado un gobierno que era pro-Rusia. Bueno, le estábamos diciendo, las tensiones surgen porque Serbia, que quería anexar a Bosnia como una nueva provincia de su país, se encuentra amenazado cuando Austria-Hungría decide invadir este país chiquitito, Bosnia, que era su esfera de influencia, y pretendía controlar y ampliar su territorio y también su esfera de influencia para influenciar a los países que lo rodeaban económicamente. Esto surge, vamos a llamarlo crisis de Bosnia, en el 1908. Crisis Bosnia. Entonces, ¿qué pasa? Rusia en este momento se encontraba debilitada porque Rusia había recientemente perdido una guerra contra los japoneses y también había sobrevivido a una revolución interna que tuvo en el año 1905. Entonces no estaba en las mejores condiciones de poder ayudar a ningún país o a un país tan chiquitito, digamos, que Serbia, que era esfera de influencia de Rusia a la vez. Entonces Rusia estaba debilitada y no podía ayudar a los serbios en esta disputa entre Bosnia y el Imperio Austrohúngaro. Entonces acá vamos a marcar que como que no los podían respaldar. No los podían respaldar porque estaba muy débil. Entonces, crisis en Bosnia, vamos a decir que es una esfera de influencia de Serbia. Pero Rusia, que debería haberlos defendido a esos países que eran su esfera de influencia, estaba débil. Entonces, ya dijimos, por la guerra y por la revolución que había sobrevivido. Una pregunta. Sí. ¿Bosnia es la esfera de influencia de Serbia? Bosnia es la esfera de influencia de Serbia. Y a la vez Serbia de Rusia. Y a la vez Serbia de Rusia, exactamente, ese orden. Bueno, hubo tensiones, había gente que vivía, que era de Serbia y de Bosnia, que vivía cerca del límite, pero parte del Imperio Austrohúngaro, y siguieron habiendo tensiones todos estos años, hasta que una organización llamada La Mano Negra, que eran un grupo terrorista de Serbia, decide hacer una revuelta y cometer algún atentado cuando se enteraron que el archiduque Franz Ferdinand estaba en la zona sur del imperio. Deciden en la ciudad de Sarajevo cometer un acto. Primero intentan, le tiran bombas al auto que pasaba, fallan, pegan unos policías, pero después lo encuentran el mismo día y lo ve el asesino le pega un tiro. Entonces, esto, acá voy a poner, bueno, el mapa después lo voy a tener que borrar igual, así que no voy a poner mucho. Vemos que acá, en 1914, hay un atentado terrorista de La Mano Negra al archiduque Franz Ferdinand. Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. Sí.
Bueno. Entonces se revueltan los serbios y bosnios que no estaban de acuerdo con el Imperio Austrohúngaro y cómo se estaba convirtiendo en dictador. Y ellos vivían en Sarajevo, que es parte del imperio, y cometen esto. Los- Perdón, la mano negra, ¿eran de Bosnia o de Serbia? de Serbia. Bueno, después de esto, en esta línea, tenemos otro ultimátum. Pero no tiene las mismas características que el primero que habíamos visto en la otra aplicación. Este ultimátum era de 3 aliados que se oponían a las conquistas de Antígono. El ultimátum que vamos a ver ahora, que desencadena la Primera Guerra Mundial, es del Imperio Austrohúngaro, ahora airado por la muerte del duque, le dice a Serbia: ustedes tienen que completar una lista de requerimientos larguísima, de un montón de diferentes cuestiones, eliminar a los terroristas, pam, y dice: si ustedes hacen esto, nosotros no vamos a tener guerra con ustedes. Pero en todos estos años de revuelta, ya el imperio estaba buscando alguna excusa para poder atacar a Serbia. Y ahora, con este atentado, tenían la excusa perfecta. Entonces, el ultimátum es dirigido a Serbia. Lo ponen los austrohúngaros. Lo ponen los austrohúngaros. Y entonces, el ultimátum es de otra naturaleza que el que vimos antes, pero están alineados igual. Entonces, ahora le dieron la excusa para poder lanzar la guerra contra Serbia. Los países, o Serbia había cumplido diligentemente la lista igual de requerimientos que le dieron, y los países que rodeaban, o los países europeos, no creían que en realidad se iba a librar una guerra porque Serbia había cumplido los requisitos como ellos se lo habían pedido. Entonces no veían que la guerra se libre prontamente. Pero igual, el 28 de julio, el Imperio Austrohúngaro invade Serbia. Mati, Sí, la fecha del ultimátum, ¿sabes? creo que es un mes antes. A ver. No sé exactamente, pero me parece que es un mes antes. Esto es 28 de julio. Voy a proceder a borrar el mapita ahora. ¿De qué año? Esto, Todo el mismo año, ¿no? todo el mismo año, sí. 19-14. Entonces, acá se libra la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que ocurre? El Imperio Austrohúngaro invade Serbia. Por más que Serbia haya cumplido los requisitos, No cumple con todo igual. no cumple con todos. No. No. Yo me acuerdo de ver esto en los videos, Sí, que era una lista prácticamente incumplible. era incumplible, era a propósito. Exacto. Era a propósito para que no la puedan cumplir e invadirlos y tener la excusa. Hacen lo posible por cumplir la mayoría, por lo menos, pensando que con eso no les iban a declarar la guerra, pero le declaran la guerra igual. Exactamente. Entonces ahí todos se unen. El Imperio Austrohúngaro le dice: yo voy a invadir Serbia. Le dice a Alemania: ¿estás bien con eso? Bueno, sí. Y después cuando invaden Serbia, ahora sí Serbia era directa influencia de los rusos le declaran guerra al Imperio Austrohúngaro y a Alemania, que en aquella época tenían límite con los dos. Entonces ahí se desenvuelve toda la guerra. Era la Triple Entente contra la Triple Alianza. Entonces esto era esfera Serbia, habíamos visto. Es esfera influencia de Rusia. Entonces ahora sí.
Y algunos detalles nos vamos a saltear porque ahora saltamos de año un poquito más adelante y contamos lo que pasó porque es muy interesante. A partir del año... acá quería mencionar lo siguiente. Ahora cuando estamos en guerra vamos a tener que alterar los resultados porque la línea de la Guerra Mundial I nosotros sabemos que es una falla. Es una falla. ¿Para quién es una falla? Voy a hacer un cuadrito rápido acá que nos dice, por ejemplo, dos testigos. Tenemos, por ejemplo, en el antiguo Israel, tenemos el cautiverio en Egipto, el cautiverio en Babilonia y el cautiverio en Roma. El primero es falla, el segundo es falla y el tercero es éxito, porque es la línea de Cristo. La línea de Cristo tuvo éxito. Lo mismo vemos para hoy en día cuando estudiamos la falsificación. Sabemos que es una falsificación el primer y segundo mensaje angélico son falsificados por la Primera y la Segunda Guerra Mundial para la historia del papado. Entonces tenemos Babilonia moderna y tenemos el fin de la segunda es en 1945, el propósito que ellos tenían falla. En 1989 es el propósito que ellos tenían con Estados Unidos y hemos dicho ya que Estados Unidos los ignora por completo, tanto que como Seleuco tiene que cambiar de bando, el Papa estaba hablando con la ONU y estaba del lado de estos tres aliados para no declarar la guerra a Irak. Entonces esto es una historia de falla. Es como que Estados Unidos usó al papado mientras le fue conveniente y cuando logró su objetivo se lavó las manos de esa relación. Sí, exactamente. Entonces sabemos que la historia de éxito va a ser con la ley dominical. Entonces acá tenemos dos testigos para ver que estas dos historias, ahora nosotros para nuestra historia de éxito en la aplicación deberíamos invertir los resultados de las batallas que siguen. Es decir, pasan en el orden inverso. Cuando vemos que algo pasa a Rusia, en realidad Rusia hace que suceda para Alemania y viceversa. Entonces, teniendo esto en mente, voy a borrar y vamos a continuar. Hay más testigos sobre eso también, pero con eso creo que basta. Lo siguiente que vemos es una historia que parte en el año 1917, ya avanzada la guerra. Había un señor llamado Vladimir Lenin. Vladimir Lenin estaba en Suiza en exilio ya hace varios años. Él era de origen ruso. Y él tenía ideas en contra del gobierno de los zares. No le gustaba cómo ellos manejaban el poder. Tampoco le gustaba el hecho de entrar en guerra y enfrentarse en algún enfrentamiento mundial. No veía el punto de eso. Y conociendo esto, los alemanes aprovechan a Lenin. Conocen que él tenía sus ideas y tenía un grupo de seguidores que pensaba como él. Y lo convencen a Lenin de que la mejor manera de terminar la guerra era si Rusia se rendía. Entonces ya entrados 3 años en guerra, con muchas batallas en el medio, convencen a Lenin, que estaba en Suiza, de que él tenía que encargarse de que los rusos se rindan para que termine la guerra. Entonces lo mandan a Lenin desde Zúrich, en Suiza, en un tren con su grupo de amigos, incluyendo su esposa, hasta Finlandia. Lo meten a Rusia por Finlandia. Entonces, con eso en mente, los alemanes le financian la campaña. Una vez que llega, le financian toda la campaña de la revolución bolchevique, que sabemos que es en este año, y apuntaban que Lenin cumpla sus objetivos. Y hay varios
informes rusos, alemanes, perdón, que decían, acá voy a citar algunos, dicen cómo fue todo el viaje y después comentan, un agente alemán desde Estocolmo le escribía a las autoridades en Berlín y les pone: éxito de la llegada de Lenin a Rusia, se está comportando exactamente como nosotros deseábamos. Entonces tenían los alemanes la estrategia más poderosa para ganar esta guerra fue enviarlo a Lenin y ganar la guerra desde adentro. Entonces acá voy a poner, es mandado a Rusia. Podemos poner Octubre Rojo, ¿ustedes conocen? Sí. Mira. Esto es otro. Octubre Rojo ocurrió en realidad en noviembre porque los rusos estaban atrasados y tenían todavía el calendario juliano. Entonces, cuando Lenin logra que el pueblo decida que tenían que revoltarse contra el gobierno, fue el 8 de noviembre. Fue el 8 de noviembre de este mismo año. Entonces, eso es muy, muy interesante y tiene muchas implicancias para ahora, nuestro tiempo. Financia al partido bolchevique para que cumplan su agenda y la idea era ganar la guerra desde adentro. Entonces acá voy a marcar 1917. Esto es información valiosa, pero el hito que va acá es de 1918, cuando en realidad se rinden. Entonces, pocos meses después, ya Lenin en el poder, el día siguiente, estaba actuando para que cambiar las cosas de la guerra y decide en marzo, el 3 de marzo, rendir Rusia a Alemania, como los alemanes habían esperado que suceda. Lo que se realiza acá se llamó el Tratado de Brest-Litovsk. Este tratado, fíjense, Rusia tenía un imperio enorme en aquella época. El Tratado de Brest-Litovsk consistía en que Rusia, renuncie a más de 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio, casi 1/3 de su población, 90% de sus minas de carbón que estaban más sobre el lado europeo, 54% de su agricultura, de su industria y 1/3 de su agricultura. Todo eso pierde Rusia gracias a que Lenin entró al poder y decidió rendir la guerra. Las condiciones para rendirse la guerra era este tratado. Todas estas tierras pasaban a ser anexadas a Alemania ahora. Entonces fue una pérdida horrible. Pero, gracias a los demás aliados, Alemania estaba sufriendo fuertes ataques del lado este y solicita un armisticio. ¿Qué es un armisticio? Es cuando simplemente pedís que cese el fuego por una cantidad finita de días. Una tregua. Eran 30 días inicialmente, pero el armisticio se tuvo que prolongar vez tras vez. ¿El armisticio entre quién y quién? Entre Alemania y los aliados. El resto de los que peleaban era Inglaterra y Francia, sí. No me O sea, gracias a los aliados, Rusia no tuvo que entregar esas tierras. Las entregó en este tratado, pero vamos a ver que el siguiente paso, que es el tratado de Versalles, queda anulado. Perdí un poco el tratado, ¿era entre quién? Este tratado es entre Rusia y Alemania. Entonces acá vamos a tener que poner el hito, me quedó muy, muy apretado todo. Pero esto es el 11 de noviembre de 1918, solicita el armisticio. O pónganle tregua, como quieran. Entonces, una serie favorable de ataques de los aliados hace que cese el fuego temporal
Esto entra en vigencia a las 11 horas del día 11 del mes 11, esto curioso. Y otra cosa importante que sucede acá es, durante todo el año 1918, el Imperio Austrohúngaro, que estaba aliado, había sufrido también solo derrotas. Lo atacaban de todos lados, lo atacaban del sur, los del Imperio Otomano también. Y entonces decide, ese mismo día, el Imperio Austrohúngaro se disuelve. Entonces, buenísimo. Y lo último que nosotros tenemos es lo que ya mencioné, el Tratado de Versalles, que entra en vigencia en el siguiente año recién. Y bueno, ahí Alemania, que antes solo había pedido un cese de fuego, tiene que reconocer que toda la culpa la tenía a la ocasión de esta guerra junto con el Imperio Austrohúngaro y que tenía que hacer las reparaciones de un montón de países que habían sufrido bajas y pérdidas y ciudades destruidas enteras. Entonces tenía que tomar la culpa y hacerse cargo por restaurarlas de cierta manera. ¿Quién? Alemania. Bueno, ahí termina el fin de nuestra línea. Ahora nos toca analizar qué datos importantes de estos llegan a involucrarse en nuestra parábola y ver cómo se está repitiendo la historia. Habíamos visto que los enfrentamientos de este año entre Estados Unidos y Rusia son una guerra de esferas de influencia. Es decir, no hay fuego directo, no hay guerra caliente entre esos dos países directamente, sino que pelean la guerra en diferentes países e intentan tomar esferas de influencia uno del otro. Estaba sucediendo algo muy parecido que en la crisis de Bosnia acá, porque cerca del Golfo, donde está concentrado mucho petróleo, tenemos Irak y tenemos al sur de Irak un país chiquitito que se llama Kuwait. No me queda... Ponemos una K nomás. Ponemos una K. Sabemos que era Kuwait. Entonces, Kuwait. Y Kuwait era una esfera de influencia a su vez de Irak. Es más, para las guerras que ellos tuvieron que pelear en los años antes, que tenemos 10 años de guerra, Irak había pedido plata a Irak para financiar su guerra. Y Kuwait se la había dado. Pero cuando llegó la hora de devolverle la plata, no querían devolverle. Y decía que todos los países involucrados en la guerra tenían que hacerse cargo y devolver la plata a Kuwait. Pero los que le habían pedido la plata eran ellos. Entonces el régimen de Saddam Hussein tenía que devolverle la plata. Además, Kuwait no era tan bueno en sí, sino que había desarrollado una nueva técnica de extracción de petróleo. Acá Edu me hace sí, porque es extracción oblicua de petróleo. Es decir, le sacaban el petróleo de abajo del suelo iraquí. Entonces, no solo le habían dado plata, ahora se la tenían que devolver, también le habían sacado petróleo. Entonces, no le quería devolver la plata Irak y los acusaba de esto, de haberles robado petróleo debajo de su suelo. Entonces las tensiones empiezan a crecer. Sí. Perdón, ¿quién prestó plata a quién? ¿Me aclarás? Kuwait prestó plata a Irak. Y además... Y además, no, y al revés, Kuwait le robó petróleo. Ok. O sea, no querían devolverle la plata, Irak a Kuwait, Ok. diciendo también que
ellos le estaban robando petróleo y bla, 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 y tenían sus excusas. Entonces no te devuelvo porque me robaste. Exactamente. ¿Cuándo fue eso? Esto fue alrededor de este año, 1989. Pero después es muy interesante lo que pasa porque Irak invade Kuwait. Irak invade Kuwait. Ah, perdón, esto es el Golfo. De arriba. Esto es mar, esto es agüita. Acá. Entonces Irak invade Kuwait. Y en pocos días llegan hasta la capital, arman todo un escenario. Pero después Estados Unidos, potencia unilateral, que ahora creía que tenía el poder indiscutido, realiza lo que se llamó la campaña o la operación del desierto. Entonces, en el 91, tormenta del desierto. Tormenta del desierto. Entonces, ¿qué es lo que decide? Decide intervenir entre esta pelea entre Irak y Kuwait e invadir Kuwait. Obviamente sabían que había mucho petróleo y otras cosas. Invadir Kuwait supuestamente para liberar a Kuwait de los iraquíes. Pero terminan haciendo una masacre mucho más amplia y ellos decían excusas como que no se podía distinguir quién era de qué país, ni quiénes eran civiles de los soldados, etc. Deciden hacer estragos. Pero ¿qué pasa? Irak era esfera de influencia a su vez ¿de quién? De la URSS, de la Unión Soviética. Entonces, ¿por qué no los pudo defender de esta masacre que ocurrió toda en esta zona? Porque no solo Kuwait, sino que se extendieron un poco más. Irak era influencia de Rusia en aquel momento. ¿Por qué Rusia no pudo intervenir en esta disputa que había? Porque estaba debilitada. Acababa de perder la Guerra Fría contra Estados Unidos. El muro había caído, la gente estaba desmoralizada. La Unión Soviética no tenían fondos ni recursos para ayudar a sus esferas de influencia. Entonces, acá lo que vemos es que Rusia estaba debilitada. Y también vemos invasión a Kuwait. Bueno, buenísimo. ¿Qué es lo que ocurre después de esto? Nuestro siguiente año, ya sabíamos que en estos años Gorbachov había anunciado que él planteaba este orden multilateral de cómo el mundo y el orden mundial tenía que verse para que todos vivan de la manera más cómoda, porque Estados Unidos proponía algo muy diferente al invadir todas estas operaciones del Tormenta del Desierto y otras más. Él estaba mostrando su dominancia por todos los otros, sobre todos los otros países. Creía que podía ser policía del mundo. Estados Unidos invade Kuwait. Estados Unidos invade Kuwait, pero primero Irak invade Kuwait. Irak invade Kuwait, pero después Estados Unidos hace de policía mundial. Para ayudarle a Irak, para ayudarle a Kuwait. Supuestamente. No sabemos, en realidad, que no es que lo ayudó mucho porque era Kuwait bueno ni nada. era la esfera de influencia de Rusia. Kuwait era esfera de influencia de Irak. Por lo menos en todos los años previos que tuvieron en la guerra, que les suministraba cosas. Después pasamos al año 2001. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el año 2001? La vez pasada habíamos puesto no el evento principal porque nosotros conocemos 2001, sino habíamos puesto otra cosa. Habíamos hablado de que Estados Unidos invade Afganistán contra la ley internacional y derroca a sus aliados previos que eran los talibanes. Pero lo que nosotros vamos a ver ahora en el 2001 es el atentado terrorista de las Torres Gemelas y el Pentágono. ¿Por qué? Porque alineamos con arriba y arriba tenemos el atentado terrorista contra el Imperio Austrohúngaro, ese poder que tenía dos cuernos, podemos decirlo así. Entonces acá tenemos, vamos a poner 11 de septiembre,
bueno, Torres Gemelas, Pentágono, había otros aviones que fallan su marca, pero también sabemos que eran miembros de Al Qaeda. Y esto fue a Estados Unidos la perfecta excusa para decir, Irak está molestándolos a ellos de cierta manera y querían la excusa para poder invadir. Pero, ¿por qué querían invadir? Porque esas tierras tienen petróleo, porque querían decir nosotros podemos hacer lo que queremos, somos los mejores del mundo, no tenemos poder que nos discuta, la URSS ya cayó, nosotros hicimos caer la URSS, todo esto. Entonces ahora, bajo el régimen del presidente Bush, cuando ocurre esto, le da la excusa para intentar invadir Irak. Y se sabe que toda la presidencia, toda la, ¿cómo se dice?, la administración del presidente Bush había buscado excusas más de una vez para invadir Irak. Entonces, ¿qué deciden? En el año 2003, acá se crean todas las noticias falsas de que Irak tenía armas de destrucción masiva y había que controlarlos, había que patrullarlos constantemente. Entonces, deciden darle el ultimátum. Le dan una lista a Irak, diciéndole que tenían que eliminar a Saddam Hussein del poder, a todos sus hijos, tenían que salir del poder, tenían que entregar todas las armas que tengan destrucción masiva pacíficamente y un montón de otras cosas más. Pero ellos decían, nosotros, y hay documentales que muestran, nosotros no tenemos armas de destrucción masiva que ustedes nos acusan. Entonces no te las podemos dar, no podemos cumplir tu lista innecesariamente larga de requerimientos. Entonces, como no cumplen, es más, muchos países pensaban que esto era tal vez una amenaza más de Estados Unidos y no veían que una guerra se libre realmente. Pero Estados Unidos decide igual invadir. Dice, las acusaciones de pruebas defectuosas y los supuestos cambios en las razones se convirtieron en punto central de los críticos de la guerra, que acusan a la administración de Bush de haber inventado deliberadamente pruebas para justificar una invasión que durante mucho tiempo había planeado lanzar. Entonces, meses después, en 2003, Estados Unidos invade Irak. Y lo alineamos con lo mismo, que Irak era esfera de influencia de Rusia. Como era esfera de influencia Siria de Ptolomeo, el rey del sur, Rusia es el rey del sur, Irak era su esfera de influencia. La guerra de Irak comenzó el 19 de marzo, cuando lanzó una campaña de bombardeos a Estados Unidos de Irak y avanzaron por el desierto, todo, tratando de destruir varias ciudades. Pero lo que pasa interesante es que habíamos visto estos tres países que estaban en contra, estaba Rusia entre ellos, que Rusia vez tras vez, desde Gorbachev ya había planeado defender a sus esferas de influencia con el discurso del multilateralismo. Rusia acá quería defender de nuevo, en el régimen de Vladimir Putin, a la guerra de Irak y a su esfera de influencia. A partir de este año y de que se libra la guerra, Vladimir Putin tomó un lado claro en el asunto y se opuso a Estados Unidos rotundamente en un montón de medidas que ellos tomaban. Estaba listo para intentar combatirlo. ¿Quién eran los tres aliados? Los tres aliados acá eran Francia, Alemania y Rusia. Entonces, ¿cómo? Eso fue en la Primera Guerra Mundial. No. Acá no se ven. Acá tenés tres aliados también. La Triple Entente y es Inglaterra, Francia y Rusia. Y abajo era... Sí, pero esos tres aliados los marcamos con estos tres aliados que estaban queriendo refrenar al unilateralismo, pero fallan en hacerlo. Vamos a saltar un poco de historia, pero algo interesante que ocurre es en el año 2016 que nosotros por la Guerra Mundial II, por ejemplo, lo habíamos marcado como ipso. Ocurre algo muy interesante y de la perspectiva desde
el análisis de la Primera Guerra Mundial, a partir de acá vamos a tener que invertir los resultados, porque estamos en la guerra y las batallas que toman parte tienen que cambiar su rol, ya lo vamos a ver, vamos a entender. Entonces la historia ahora es de éxito, entonces se cambian los jugadores. Y tenemos a Rusia, y sabemos que en este año fueron las elecciones para Estados Unidos. Entonces, nosotros ahora ya sabemos que hubo interferencia de Vladimir Putin y su, ¿cómo se dice? Su administración involucrándose en estas elecciones. Entonces, ¿cuál es la idea? Si vos lo contás de la misma historia que contaste, esta historia de Vladimir Lenin, como él es enviado por sus enemigos a Rusia para ganar la guerra desde adentro, el presidente Trump es enviado por los rusos, por Vladimir Putin, para gobernar su país y ganar la guerra desde adentro. Hay un objetivo de Putin por detrás de esto. Y los resultados se ven en la siguiente batalla. Rafia es una victoria para el rey del sur. Entonces, logra cumplir su cometido a la perfección de la misma manera que Alemania cumple su objetivo en la Primera Guerra Mundial mandando a Vladimir Lenin para ganar la guerra desde adentro. Sabemos que tuvo influencia acá. La siguiente batalla que vemos es Rafia. Vemos que Estados Unidos comienza según la línea de la Segunda Guerra Mundial, que también tenemos alineada a estas batallas. En realidad Estados Unidos estaría comenzando la guerra contra el frente este. Primero se libró la guerra contra su país y después la guerra contra el frente este. La cosa es que en estas parábolas, acá vemos una paz, acá vemos un armisticio, acá vemos la batalla, acá ya vemos un tratado. Todo nos indica que es la última interacción que tienen los poderes. Pero mi propuesta es que hay que fusionar todas las parábolas que podamos para tener la mayor cantidad de información posible acá. Algunos nos dicen que es guerra, algunos nos dicen que es tratado, entonces tenemos que ver qué podemos tomar de cada una y terminar de completar la idea. Sabemos que estamos esperando también que Pañum sea un enfrentamiento, pero ahora para victoria de Estados Unidos, y que en Pañum se termina de convertir en dictador, y de Rusia se espera la herida mortal, que es luego muerte en la ley dominical, y termina Rusia. Entonces eso es lo que podemos saber por las parábolas que vemos arriba. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Sí. Una pregunta, en la línea que marcaste allá en 1918. Sí. No, ¿Esta o esta? En la anterior. ¿Esta? Ajá, ¿quién representaría ahí viendo al rey del norte y quién al rey del sur? O sea, Rusia ahí representaría al rey del norte, digamos. Rusia sigue siendo el rey del sur. Rusia es el rey del sur y Alemania es el rey del norte. Pero vos, como dije acá, desde acá, cuando entras en la guerra, nosotros, por ejemplo, en la última batalla de la guerra mundial, que es en 1945, tenemos que Alemania es rodeada por los aliados, Rusia por un lado y Estados Unidos por el otro, después de que Rusia da vuelta y termina formando parte de los aliados. Alemania es destruida. Pero si nosotros alineamos eso con Pañum, vemos que es al revés. El rey del norte es el que va a destruir al resto y no los aliados a Alemania, como habíamos visto. Entonces acá la propuesta es lo mismo. Nosotros, como esta es una línea de éxito, invertimos los roles. Entonces ahora Vladimir Putin, Rusia, es el que le hace la misma jugada maestra que Alemania le hizo a los rusos. Por ahí es un trabalengua, pero creo que se entiende. ¿Emma? ¿Por qué lo pusiste a partir del 2003 como que es la línea de éxito?
No, porque acá entran en guerra. Podés ponerlo a partir de acá si querés. Porque acá es donde hacen la jugada, donde tenemos que cambiar. Pero solamente eso. No, no hay por qué. Podés ponerlo desde acá si querés. Bueno, algunos puntos importantes más para terminar de consolidar esto. Y por qué hablamos tan en estrecha relación las guerras mundiales una con otra. Por ejemplo, las guerras mundiales, desde la primera, desde en realidad en 1899, donde se tiene el acuerdo de las reglas para el combate moderno, cómo iba a ser. Todas esas armas se estrenan a partir de la Primera Guerra Mundial. Tenemos tanques, armas químicas, submarinos, Zeppelin, aviones que lanzaban gente a paracaídas y caía atrás de las fuerzas enemigas, etc. Todo eso existe desde la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial no hubo ningún desarrollo significativo de nuevas armas ni nada por el estilo, sino que son las mismas armas, capaz con algunas mejoras, pero eso nos debería dar un indicio de que también la Segunda Guerra Mundial es una continuación de la Primera. Salvo la bomba atómica al final de la segunda. Exacto. Ese es muy teórico. Bueno, y si me permiten, voy a borrar un pedacito acá para contar una cosa más. ¿Quién fue, bajo el poder de quién Alemania estuvo en la Primera Guerra Mundial? ¿Qué personaje estaba gobernando en aquella época? ¿Cómo? Wilhelm primero. Kaiser Wilhelm. Entonces, nosotros tenemos a partir de 1890, Kaiser Wilhelm estuvo al poder. Creo que es segundo, pero no lo voy a poder, ustedes pueden investigar. Creo que es Kaiser Wilhelm II. Pero antes de él gobernaba quien se llamaba Bismarck. Sí, era Wilhelm en realidad también, con Bismarck como su canciller. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bismarck tenía todas las intenciones de unir a Alemania, de hacer muchas alianzas con los países que lo rodeaban, y no estaba a favor de tener una guerra. ¿Por qué? Si podemos desarrollarnos en paz y crecer todos juntos. Tenía las mismas intenciones que hemos visto que Antígono tenía, de unificar el imperio de Alejandro. Y Bismarck también lo que predijo cuando supo que Kaiser Wilhelm estaba al poder, predijo que Kaiser Wilhelm iba a arruinar a Alemania, la iba a destruir completamente. Por otro lado, lo que se notó en los años que gobernó Kaiser Wilhelm es que era un tipo incoherente, que se contradecía a sí mismo en público, que tuvo quejas de comportamientos sexuales y que él creía manejar su imperio como bien se le placía con relaciones personales. Si él no se llevaba bien con alguien, no había problema, lo decía la contra en cualquier manera posible. Todo se basaba en las relaciones personales para Wilhelm. Lo que quiero marcar interesante es que si nosotros hacemos esto y tenemos 126 años desde que vemos un cambio de presidente en Estados Unidos. Tenemos Obama, después seguido por Trump. Otra evidencia más de que la historia se está repitiendo. ¿Cómo dirigía Obama el país? Con muchas alianzas, intentaba llevarse bien con la gente de G7, hizo tratados con Irán. Y él predijo que gente como Trump podían arruinar el país. Entonces, vemos dos gobernantes que tenían las mismas características, que están separados solamente por 126 años, este símbolo, muy importante que estuvimos estudiando con Mati, y el que lo sigue, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones
si Kaiser Wilhelm II tiene las mismas características que el presidente Donald Trump hoy en Estados Unidos. ¿Puedo Sí. contarle más? Es muy interesante porque Bismarck, también en la política que manejaba en Alemania en ese momento, era del equivalente al Partido Conservador, era de las personas que buscaban mantener y justificar la monarquía que permaneciera la misma Exactamente. en Alemania en ese periodo, bueno, en Prusia en ese periodo que después se combinó en lo que fue una gran Alemania. Sí, exactamente. Entonces ahí dice Esteban que Wilhelm tendía a ser parecía un conservador. tipo, digamos. Sí. Bismarck, perdón. Tendía a ser conservador y mantener esa monarquía. ¿Alguna pregunta más? ¿O algún aporte? Una pregunta. Toda la línea de la aplicación actual, Sí. entonces tenemos de falla y victoria, falla y éxito, perdón. ¿Cómo? Falla y éxito, están las dos ahí. No, esta es toda una línea de éxito. Todo desde 1989. Toda es una línea de éxito. Ah, Pero desde 1989. desde 1989. Es decir, que en esta línea, Estados Unidos, que lo vemos acá desarrollándose como potencia unilateral, va a lograr su objetivo al fin de la línea. Porque, por ejemplo, Alemania no logró su objetivo. Alemania perdió. Alemania quería conquistar el mundo. Lo mismo que Antígono. Antígono, por ejemplo, acá termina sin Babilonia, termina sin un montón de otros poderes que él podría haber tenido y termina muerto después en la batalla de Ipsos. La pregunta era más porque cuando pusiste ahí falla, éxito, Sí. hayas puesto 1945, 1989. 1989 falla para Babilonia. Entonces Babilonia no tiene el poder acá. Babilonia capaz tenga el poder más adelante. Cuando borré acá. Nosotros entendemos que va a estar cumpliendo los objetivos o la imagen de la bestia plenamente cuando Estados Unidos imponga la ley dominical. Buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos con una oración.